conversación que vamos a tener hoy forma parte de una serie de charlas sobre cine que Gabriel nos propuso a quienes integramos el grupo de estudios audiovisuales. Es un grupo que se formó en la universidad por allá por el año 2014 y que tuvo como primera intención, capaz que me paro porque si no, no sé si los veo a todos, tuvo como primera intención juntar a la gente que en ese momento estaba investigando sobre historia, sociología, crítica del cine uruguayo, o sea, estudios sobre cine, ampliando un poco los campos de la historia tradicionalmente entendida para entender también que el cine es un fenómeno muy polisémico y que amerita un crisol de aproximaciones y que por lo tanto había investigadores que estaban situados en muy distintos lugares de la universidad. En ese momento también la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la universidad solicitaba a los grupos de investigadores que tenían una temática compartida que se juntaran para un poco trascender. Para quienes no vienen de la universidad está bueno que les cuente que muchas veces la universidad tiene un poco una cantidad de facultades que están un poco cerradas sobre sí mismas, y entonces la Comisión Central de Investigación Científica nos convocó a trascender esos espacios más encorsetados y juntarnos en grupos que trascendieran estas realidades más compartimentadas. Y allí nos juntamos, GESTA, el grupo de estudios audiovisuales. Nos parecía importante también a nosotros como grupo evaluar muchas de las iniciativas que llevamos adelante para, a través de una unidad de GESTA, que es el Laboratorio de Preservación Audiovisual que yo coordino, entender a 50 años del golpe de Estado, bueno, qué fue todo lo que hicimos para recuperar películas que habían sido producidas en el pasado reciente uruguayo. O sea, a veces trabajamos de forma aluvional, no hacemos, porque bueno, nos da la sensación de que abren un galpón y está lleno de videos y vamos como bastante, un esfuerzo bastante solidario, ¿no? O viene Gabriel y nos llama y están todos estos, ¿y qué hacer? Y estamos todo el tiempo como haciendo cosas. Y esta instancia que nos propuso Gabriel y también este ciclo, de medio siglo de un golpe de Estado en Uruguay, nos parecía una linda instancia como para generar un momento de reflexión. Bueno, paremos la mano y entendamos qué fue lo que hicimos, ¿no? La verdad que nos empezamos a juntar y uno de los temas que estaba sobre la mesa era la carencia de lo que los investigadores llamamos las fuentes primarias de investigación. O sea, sabíamos que a través de la prensa, a través de marchas, sabíamos que había un grupo de cineastas que se autodenominaban como la Cinemateca del Tercer Mundo, que habían estrenado una película en el 68 en un cine, ¿no? Pero no podíamos ver esas películas. Algunas de las copias a las que accedíamos eran como un poco copias piratas. Ayer cuando se discutía todo este tema de los archivos que fueron publicados por un anónimo, yo me acordaba de esos periodos en los que, bueno, ¿y este CD que recibiste, pero qué es? Y Mario lo miraba y decía, no, pero esa no fue la película que se estrenó, acá hay cosas que están recortadas, pero no sabíamos cómo habían accedido al CD, ¿no? O sea, y entonces realmente empezó un trabajo de decir, bueno, tenemos que generar una infraestructura de trabajo para identificar dónde están las películas y recuperarlas adecuadamente para tener las versiones que nos parecen más fieles a lo que en su momento se produjo y evidentemente se estrenó en aquellos cineclubes de marcha, ¿no? Y ese fue como yo creo que ese fue como un momento inaugural. Le reclamo a la Ceci que está ahí, porque en realidad buena parte de esas películas que no lográbamos ubicar tenían que ver con el proyecto de investigación que ella iniciaba a través de su doctorado, y que tenía que ver con el cine contrahegemónico en los años 60, ¿no? Y bueno, y entonces no sabíamos dónde estaban las películas, había que identificar, había que ubicar. Nos enterramos en ese momento en el catálogo de Cinemateca Uruguaya. Era un catálogo muy antiguo, en un tipo de base de datos
que hoy ya casi no se usa, que en su momento era la base de datos de la UNESCO, que se llamaban Winisis, y nos enterramos en las compañeras de gesta a ver qué era lo que había de cine uruguayo en el catálogo de Cinemateca. También habíamos tenido otras experiencias de relevamiento que nos había pedido el ICAO, y entonces esa era como otra base de información que nos permitía saber dónde podían haber algunos títulos. A raíz de nuestro trabajo nos llamaba gente, yo tengo una película, ¿no? Era todo bastante así. Pero digamos que fuimos empezando a rastrear latas, cassettes, películas que parecían estar en algún lado y que igual era difícil de volver a ver porque en muchos casos era muy difícil de recuperar. Un segundo jalón que me parece importante tener en cuenta en relación a este primer trabajo de investigación en torno a fuentes primarias, que hoy inundan nuestro canal de YouTube del Laboratorio de Preservación Audiovisual, pero en esto de la reflexión me parecía importante traer esta primera etapa de la base de Winisis, ¿no? En ese cartel que decía Carlos, de Mario Handler. Pero ¿qué es? Está en 16, ¿por qué está en 16? Y la copia en 35, ¿dónde está? ¿No? Estábamos realmente en esa etapa. Y que lleva además muchísimo trabajo, muchísimas horas de trabajo, antes de que lleguemos a ver la película. Otra de las líneas de investigación que se sumó para este periodo y que fue muy importante fue la llegada de Pablo Alvira, de Argentina, que se sumó al grupo, un poquito después de que el grupo se formara, y Pablo estaba trabajando cine y violencia política en los 60. Entonces, también poder ver las imágenes, yo siempre cuento, la primera vez que mis hijos vieron Me gustan los estudiantes, digitalizada, ¿no? Que están los estudiantes tirando piedras, la policía tirando tiros, y entonces mis hijos tenían, yo qué sé, 8 años, 6 años, me dicen, pero ¿esto pasó o es una película? ¿No? Entonces, para quien está estudiando violencia política, poder volver a ver las imágenes de los eventos que se estaban filmando en el periodo, configura un cambio absoluto en las condiciones de poder investigar. Me estoy refiriendo exclusivamente a las películas que recuperó Gesta sobre este periodo, ¿no? O sea, después tuvo líneas de trabajo sobre otro. Estamos reflexionando qué pasa con la memoria audiovisual del pasado reciente a 50 años del golpe. Había un tercer aspecto que era el que había dado origen al Laboratorio de Preservación Audiovisual, el tema de que nosotros ya desde el año 2007 la universidad había identificado el archivo del Instituto de Cinematografía y del Departamento de Medios Técnicos de Comunicación, que habían sido las películas que la propia universidad había producido. Y en realidad ese es el archivo que da origen a que el laboratorio pueda empezar a configurar unos primeros dispositivos que nos permitían básicamente pasar películas en fílmico a un formato digital a través de un sistema de reproducción de esas películas que se llama Telecine. Ese sistema nosotros, por ejemplo, para que ustedes entiendan, lo teníamos solo para materiales que estaban en 16 milímetros. La gran mayoría de las películas que produjo el Departamento de Medios Técnicos de Comunicación, que fue el departamento que ofició durante el periodo en el que la universidad estaba intervenida, o sea, ya no eran películas de los años 60 y del periodo previo al golpe de Estado, sino que eran películas producidas mismo en dictadura, que entonces también tenían un interés para estas líneas de investigación. No las podíamos recuperar, primero porque estaban particularmente muy deterioradas, era difícil rodarlas en un proyector, y en segundo lugar porque en general habían sido producidas ya en un pase de 35 milímetros y nosotros no teníamos proyector de 35 milímetros para poder pasar las películas. Todo eso, también para ustedes contarles todo ese camino, todo ese recorrido que hoy nos resulta alivional, ¿no? Entonces, por un lado teníamos estas líneas que referían al cine más de carácter contrahegemónico, el cine que había denunciado el avance del autoritarismo en el periodo previo al golpe de Estado y que obviamente había sido censurado, ¿no? Y el cine que se había producido en dictadura, que por un lado teníamos lo que se había producido en la universidad, pero no teníamos condiciones técnicas para recuperarlo, y por otro lado teníamos
el libro que Aldo Marchesi había publicado sobre la historia de la DINERT, que fue como el primer libro que se publicó sobre películas informativos que se habían producido durante la dictadura, que el propio Aldo, en la introducción del libro, dice: en realidad tuve tremenda dificultad para acceder a los informativos. O sea, el propio investigador que había trabajado sobre este periodo reclamaba el hecho de que estaba teniendo dificultades para acceder, que había tenido el apoyo de Cinemateca Uruguaya para poder ver algunos de los informativos, pero que realmente el acceso al archivo de los informativos había sido bastante complicado. Este era como más o menos el panorama de lo que no existía. En el libro de Aldo decía que no había podido acceder a las películas del periodo de la dictadura. En la universidad teníamos algunas películas producidas por la universidad intervenida, no las podíamos recuperar porque no teníamos los medios, y la gente que se ocupaba del cine, que había contestado a las autoridades, también se daba cuenta de que estas películas habían quedado dispersas fruto de la represión, fruto de la disgregación. Yo di vueltas en torno a mi tesis de doctorado, pero aterrizo en una tesis doctoral que tiene un componente fuertemente archivístico, que es, bueno, ¿dónde están las películas? Y por qué efectivamente no están donde deberían estar. Y eso se transforma en una tesis que es más bien de carácter arqueológico, no es tanto de carácter de análisis histórico. Y bueno, entre otras cosas también me empiezo a dar cuenta de que no es solo que las películas que, por ejemplo, habían respondido al régimen no estaban en Uruguay pura y exclusivamente porque habían sido reprimidas por las fuerzas conjuntas, sino que también las propias comunidades que en los años 50 y 60 conservaban cine, no visualizaban en estos materiales un material preciado de conservación patrimonial. Hitchcock, Epstein, no sé, Méliès, para las cinematecas de los años 50 y 60 eran un título preciado para tener en la cinemateca y enriquecer su patrimonio audiovisual, ¿no? O sea, la idea que teníamos a mediados de la década del 2000 sobre lo que tenía que ser el patrimonio audiovisual uruguayo, lo que tenía que haber sido guardado como legado para las generaciones futuras, lo que para nosotros, bueno, ¿cómo no están las películas de Handler? ¿Cómo no están las películas de Tournier? ¿No? ¿Por qué? Si son los padres del cine uruguayo, ¿por qué no están? ¿No? Ah, porque las reprimieron los militares. No solamente, también porque cuando ellos produjeron, quienes tenían la competencia de guardar películas, no visualizaban en esos materiales un material preciado como legado para el futuro. Entonces, la propia mutación del concepto de lo que es el patrimonio audiovisual nos encuentra hoy, a 50 años del golpe, con una mirada distinta de la que tenían los que en su momento conservaban películas, ¿no? Y eso es algo que a veces es difícil de explicar, pero que incide muchísimo en entender por qué las películas están tan dispersas en tan distintos lugares. Hay que salirlas a buscar, a veces inclusive al exterior, ¿no? El archivo de la Cinemateca del Tercer Mundo queda disgregado y conservado por anónimos, tanto que estamos con el tema de los anónimos en estos días, que luego colaboraron en su reconstitución. Es decir que esto como para contarles un poco la base, y también yo les puse acá como algunas fotos como de estas iniciativas de Gesta, que en esto de decir cómo hacemos para entender estos problemas. Bueno, en la universidad en general se nos dice que tenemos que cumplir 3 funciones, ¿no? Investigación, docencia y extensión, y a veces eso se transforma también, así como salimos automáticos a cómo ayudamos a Gabriela, cómo vamos a rescatar, no, hacemos cosas, también nos cuesta reflexionar en torno a lo que significan estas 3 funciones, ¿no? Y para nosotros siempre significaron un trabajo coordinado, y en realidad en estas primeras etapas donde no había todo este volumen que vamos a ver en un ratito de películas y registros y cosas que pueden estar disponibles en un canal de YouTube para ver y ver y ver y ver, bueno, tratábamos a través de nuestros seminarios, a través de nuestros cursos, a través de nuestras exposiciones,
de incidir en que se comprendiera en la órbita de la educación universitaria la importancia del cine uruguayo, la importancia de recuperarlo y la importancia de trazar líneas para volver a ver estas imágenes desde una óptica, desde preguntas del presente, para tomar en cuenta de que sin películas no va a haber estudios sobre cine, ¿no? Y esa fue como esta primera etapa. Esa primera etapa incluyó, y es importante señalarlo también, una cantidad de investigaciones vinculadas con cómo hacer para recuperar aquellas películas que con este primer sistema no estábamos pudiendo recuperar, digamos. O sea, está la cuestión de dónde están las películas, la cuestión de que no es obvio el motivo por el que no están, o sea, también nos enfrenta como a una cantidad de memorias culturales sobre el cine uruguayo, es decir, el caso de nuestra adorada Cinemateca Uruguaya, porque lo tengo que decir así, pero también es cierto que tenemos una memoria cultural sobre la Cinemateca Uruguaya que está muy cristalizada, ¿no? O sea, y entonces decir que en el 73 para Cinemateca Uruguaya no tenía valor guardar las películas que habían producido los cineastas que eran de repente más pro-Tupamaros, no es, o sea, puede como generar resistencia en quienes testimonian y se sienten como los héroes de esta historia, ¿no? O sea, hay también un aspecto en esto de a 50 años del golpe de cómo confrontamos los estudios académicos sobre el cine con las memorias culturales de quienes protagonizaron estos periodos más recientes de la historia del país. Eso también se vio en toda esta etapa. En ese escenario también estaba este viejo tema de cómo recuperar películas de distintos formatos, y allí dos compañeros del laboratorio, Jaime y Nacho, en realidad empezaron a trabajar a partir de equipamientos que habíamos logrado recibir, y bueno, y en el interín de todo esto que empezábamos a ubicar, acá está la bandera que levantamos, había estado enterrada. La bandera que levantamos es la película que produce la Cinemateca del Tercer Mundo en el marco de la campaña del Frente Amplio de 1971. Bueno, esa película había estado enterrada durante toda la dictadura en un pozo, en una estancia en Paysandú, por parte de uno de sus productores, de Mario Jacob, que al volver del exilio la desentierra, y por ese motivo, cuando ustedes la van a ir a ver ahora en el canal de YouTube de Imágenes o del laboratorio, van a ver que dice soporte original negativo, porque de esa película se recuperó el negativo, que el propio productor escondió durante toda la dictadura, ¿no? Entonces, recomponer esa historia fue tremendo trabajo. La posibilidad de digitalizar esas películas no solo estaba dada porque empezábamos a detectar dónde estaban, sino que también estaba dado porque empezábamos a tener dispositivos que nos permitían recuperar películas en muy distintos pases. 16, 35, 8 y también a definiciones mucho mayores de las que habíamos podido hacer con el telecine previo. Entonces, como las condiciones de recuperación del patrimonio. Primero, la resignificación misma de la idea del patrimonio audiovisual, lo que es cómo los estudios sobre el cine uruguayo también contribuyeron a resignificar la idea de lo que hay que cuidar, ¿no? En segundo lugar, la identificación de dónde están las fuentes primarias, que fue un trabajo importante también, y en tercer lugar, la resolución de dispositivos y infraestructura tecnológica que nos permitiera hacerlo, porque a diferencia de un libro antiguo que lo abrimos y leemos lo que tiene, una lata, cuando igual la habíamos encontrado la lata, si no tenemos un dispositivo tecnológico para digitalizarla, no vamos a poder verla igual, ¿no? Entonces, todo el fenómeno del patrimonio audiovisual incluye una cadena de problemáticas que son de carácter complejo. En una segunda instancia, yo creo que hay otro aspecto que nutre una cantidad de cosas que vamos a ver a continuación, que tienen que ver con que, si bien habíamos logrado cambiar el foco en torno a que el patrimonio audiovisual
no es solo Méliès, también es el cine uruguayo, también está el aspecto de que la memoria audiovisual no se constituye pura y exclusivamente a través de lo que produjeron los cineastas. O sea, que hay una cantidad de registros audiovisuales que forman parte del patrimonio audiovisual porque signan la memoria social de las comunidades que los produjeron y que no necesariamente fueron producidos por cineastas. Y eso es muy importante para entender los archivos del pasado reciente, porque es un pasado que se produjo en un momento de la historia en el cual a veces empezamos a filmar y a grabar mucho más de lo que escribimos, ¿no? Entonces, este paquete es el que nos llevó a hacer muchas de las cosas que, sin pensarlo, y que hoy nos estamos dando el tiempo para pensarlo, hicimos. Y de hecho, yo quería hacer como un repaso de distintos anuncios, ¿no? En el 2017 se estrenan las primeras 3 películas que se digitalizan con nuestro escáner y me parecía que estaba bueno hacer como un pequeño repaso de esos spots a través de estos proyectos de extensión que tuvimos, el cine uruguayo y la lucha contra la impunidad, memoria audiovisual y pasado reciente, o sea, fueron como diferentes iniciativas que fuimos generando como para difundir socialmente lo que estábamos recuperando. Y la verdad que yo hacía 1000 años que no los veía y volverlos a ver también nos implica ver cómo en tan poquito tiempo fueron cambiando nuestras estéticas en la comunicación, fueron cambiando nuestras formas de abordar el tema, en esto que les digo, trascender de las obras hacia la memoria audiovisual como un fenómeno de carácter más amplio. Vamos a ver primero estos 4 capítulos. ¿Cuál es la situación actual del Uruguay? Primavera Estudiantil, primera muestra de cine político. Se exhiben por primera vez en alta calidad Me gustan los estudiantes, La bandera que levantamos. En la selva hay mucho por hacer. Homenaje a Sugar, Handler, Jacob y Tournier. Muestra fotográfica y cierre musical. Jueves 21 de septiembre, 18:30 horas. Explanada de la universidad. Entrada libre. Tanto a nivel universitario como secundario. Ya teníamos un conjunto de películas digitalizadas, pero igual nos dábamos cuenta de que había como una disociación entre lo que estábamos transmitiendo en las películas y el conocimiento de contexto que esos estudiantes tenían con respecto al momento en el que habían sido producidas. Entonces hicimos un primer ejercicio, que fue un espacio de formación integral en el marco de este proyecto del cine uruguayo y la lucha contra la impunidad, donde en el marco del 20 de mayo, previo a la marcha, esto fue antes de la pandemia, también en el 2018, trabajamos con los estudiantes que había estudiantes de magisterio, estudiantes de educación media, estudiantes universitarios. Bueno, ¿qué pasó el 20 de mayo, no? Y en realidad, bueno, pasó que se hace la marcha del silencio y todo, pero realmente que había sido en 1976, el día del asesinato de Miquelini y Gutiérrez Ruiz, era algo que no lográbamos que la respuesta rápida surgiera en la memoria de los estudiantes, ¿no? Entonces trabajamos sobre eso específicamente para entender por qué la marcha del silencio se hace ese día. Y entonces hicimos un ejercicio con el equipo de docentes de audiovisual de la FIC para que estos estudiantes también interpelaran en la calle a otras personas para entender también cómo socialmente estábamos como en un gap sobre esto, ¿no? O sea, tenemos el escaso paisaje y difusión de las imágenes, el escaso contacto directo con el pasado, también genera dificultades en la aprehensión de los hechos históricos, en la memoria contemporánea. Entonces les muestro acá un pequeño, es como muy cortito, pero para que tengan una idea de lo que buscábamos como resultado en este sentido. ¿Usted sabe que se conmemora el 20 de mayo? 20 de mayo, Día del Libro, no me acuerdo, no, ni idea. No, considero que es un día conmemorativo y yo en lo personal apoyo la marcha, apoyo y me parece que es un día muy importante para recordar Hay que respetar los mundiales. para recordar los desaparecidos, los detenidos desaparecidos, ¿verdad? Que nunca más volvieron. El 20 de mayo, ¿qué se conmemora? ¿Saben? 20 de mayo. ¿No? La marcha del silencio de desaparecidos. En estos 10 años que existe el Museo de la Memoria, hemos entrevistado, visto, recorrido, contado historias, recogido historias, y ha habido mucho sufrimiento. ¿Usted se siente cómoda, contando estas cosas a nosotros? O sea, después de todo lo que pasó, después de todo lo que sucedió.
Yo creo que sí, que además ahora tenemos como una vena abierta como para contarlo. Bien, entonces vos estudiabas. Luego de joven opté por la carrera de agronomía y militaba en la Asociación de Estudiantes de Agronomía. ¿Cuál era su posición en la dictadura? ¿Cómo vivía la dictadura? ¿Estudiante? ¿Trabajador? No, ya era trabajador. Frente al liceo, vos si te querés imaginar, en el año 73, Heber Nieto, que era militante de ¿cómo era que se llamaba? ROE, Resistencia Obrera Estudiantil, fue fusilado desde el edificio de enfrente, Arenal Grande y Mercedes. La UTU, los estudiantes de la UTU haciendo una manifestación ahí, la policía desde lo que hoy, si tú pasaste la caja de jubilaciones, lo fusiló. Y eso había fotos, documentos, y cosas por el estilo. Lo ocultaba la prensa, lo sabíamos la gente que estábamos militando porque había fotos. Inmediatamente del golpe, lo más importante es que, y estaba previsto esto por las organizaciones sindicales, sociales y políticas, de responder en caso de golpe de Estado con una huelga general. Esa huelga general se realizó con la ocupación de los lugares de trabajo y duró 15 días, que fueron lugares de resistencia y donde se hizo todo lo posible por hacer volver atrás el golpe y que ello quedara solamente en un intento. Bueno, esto como para mostrarles entonces, porque antes de mostrarles como lo digitalizado por nosotros, me parecía que estaba bueno que entendieran este proceso. Nosotros, por un lado, identificamos las películas, identificamos las condiciones de cómo digitalizarlas, identificamos las estrategias para modificar la idea que socialmente existía sobre lo que tiene que ser el patrimonio audiovisual. También identificamos el hecho, en ese periodo, de que naturalmente estábamos logrando recuperar muchísimos más archivos vinculados con lo que en el mundo de los archivos se conoce como los archivos del dolor, que son los archivos que en general produce la sociedad civil que responde al avance del autoritarismo, o que denuncia el avance del autoritarismo, pero esos archivos que habían sido producidos por el Estado, ¿no? Los archivos, por ejemplo, de la DINAR, eran archivos de muy difícil acceso porque, primero, por ejemplo, la organización que se ocupa de esto en el Estado, el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, en el SODRE, siempre fue un problema, o sea, en esta red. O sea, siempre estuvo acéfalo, no tenía conducción, el archivo está abandonado. Entonces, la posibilidad de trabajar sobre esos materiales siempre fue la más complicada de todas. En segundo lugar, nos pasó también, por ejemplo, a raíz de una de las películas que a Cecilia le interesaba para su investigación, que era una película que Bellas Artes había entregado en el 74 a la Armada. Hicimos las gestiones en la Armada para poder acceder a las películas de la Armada, porque sabíamos que la Armada había tenido un laboratorio de producción, de filmación para sus tareas, vinculadas con el aparato militar de la Armada, y de difusión y qué sé yo. Y bueno, me puedo estar acordando mal, Ceci, pero en realidad nosotros llamamos, una primera secretaria nos dijo que era difícil saber si tenían la película que nosotros estábamos buscando porque tenían tantas películas que no podían saber si la que nosotros estábamos buscando ellos la tenían. A lo cual quedamos petrificadas las dos, corregime Cecilia si me equivoco, y decidimos hacer una segunda llamada diciendo que igual veíamos todos, o sea, que no teníamos problema en ver todo, y ahí ella nos dijo que en realidad ella se había equivocado y que no era tan así, que ella en algún momento había visto pero que ahora ya no sabían dónde estaban las cosas, o sea, y nos cerraron la puerta cuando les dijimos eso. Es decir, que no es que el grupo
grupo no haya tenido voluntad de recuperar otro tipo de imágenes que no fueran exclusivamente las imágenes que se produjeron desde la sociedad que resistió el avance del autoritarismo del Estado, sino que cuando quisimos recuperar las cosas que produjo el Estado, fue el Estado el que se cerró a que lo pudiéramos hacer. Esto era una cosa que me parecía importante decirla, y más en este contexto. Y ahí, digamos que, además de todo lo que tenía que ver con el patrimonio fílmico, entendido de forma clásica, las películas producidas por autores que se autoperciben como comunidades de cineastas, ¿no? Y que hicieron lo que ellos consideran piezas que son o militantes o de denuncia o de arte, pero que tienen un componente discursivo propio. Fuimos también a la recuperación del patrimonio audiovisual en un sentido más amplio, a través como de una segunda etapa de este espacio de formación integral. Y bueno, les voy a mostrar acá un segundo spot que también me parece que es lindo compararlo con el primero, con aquel primero que decíamos se estrenan Walter, Tournier, no sé qué, ¿no? En el 2017, como queriendo ver esta idea del patrimonio audiovisual como los autores, y en este caso se abre la perspectiva y bueno, en esta reflexión sobre nuestras indagatorias en torno al patrimonio me parece que es interesante tenerlo en cuenta. Nunca más dinosaurios, uniformes y garrotes, nunca más balas y sus tanques contra bloques, nunca más anormales torturando con sus fueros, nunca más ciudades bajo el mando de los miedos, nunca más dinosaurios de uniformes y garrotes, nunca más balas y sus tanques contra bloques, nunca más anormales torturando con sus fueros, nunca más ciudades bajo el mando de los miedos. En este periodo, en realidad, nos vamos a CEPAC, nos inundamos, nos hundimos en un archivo gigante de video de una de las organizaciones que tuvo el papel central en la denuncia contra los crímenes del Estado durante la dictadura, y también que fue central en todas las campañas de denuncia de la violación a los derechos humanos. Y nuestro propio eslogan cambia en el sentido de que no es más la recuperación del patrimonio audiovisual, sino que son los archivos audiovisuales del pasado para pensar el presente. Y eso ya es el 2021, y yo creo que es como una segunda etapa de nuestra óptica en torno a qué es lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Acá hay un pequeño resumen de lo que pasó ese día, donde además ya ustedes van a ver algunas imágenes que tienen que ver inclusive con la recuperación de archivos vinculados con figuras importantísimas de la historia reciente del Uruguay, como Perico Pérez Aguirre, del cual hay muy pocos archivos. A partir de esto que hemos recuperado, inclusive se han podido hacer trabajos documentales y todo. Pero bueno, son personajes que difícilmente vayan o bueno, recuperamos todo el archivo de la coordinadora antirracias, que es la coordinadora que a la salida de la dictadura se ocupó de denunciar las racias contra los jóvenes. Son temas que ni siquiera se estudian en los programas, o sea, si la dictadura es polémica en los programas de secundaria, nosotros buscábamos que a través de estas recuperaciones de archivos los estudiantes que participaban del espacio de formación integral tomaran contacto directo con periodos, sí, recientes de la historia del Uruguay, ya posteriores a la dictadura, y que en los cuales se visualiza muy claramente cómo la falta de resolución sobre los crímenes de Estado cometidos en dictadura tuvieron repercusiones fuertísimas en las políticas de las pocas políticas de cuidado a los derechos humanos en democracia, por decirlo de una forma diplomática.
¿Esa no es Cecilia? Muchos textos se han escrito en esta tarde, muchas filmaciones hemos hecho también y audios grabados con recuerdos, muchas emociones se cruzaron. Hemos visto un montón de diálogos intergeneracionales que creo que la historia de Serpac funciona de esta forma. Y bueno, creo que con todo eso vamos a hacer un gran trabajo que después por supuesto pondremos en disposición de toda la ciudadanía para que pueda conocer un poco más lo que sucedió con estos hechos tan importantes para nuestra historia de apego a la defensa de los derechos humanos. Esta historia que empezó una vez hace mucho tiempo, siempre en la alegría de la celebración de sentir que estamos caminando y avanzando en esta historia del país. Hace muchos años que venimos trabajando aquí fundamentalmente por colaborar o aportar a lo que yo podría llamar en términos muy genéricos un proyecto de país distinto. El futuro de nuestro país pasa por movilizar nuestras energías, que las tenemos, ¿verdad? Y en repartir los esfuerzos de una manera totalmente a la inversa. Y para lo cual no necesitamos grandes recursos. Podríamos vivir todos mucho más felices, ¿verdad? En forma mucho más justa, buscando su seguridad no en el clásico modelo de la defensa nacional, con un ejército armado y demás, porque es absolutamente inviable. Y ¿qué sentido tiene tener un ejército nosotros? ¿Para defendernos de qué? ¿Verdad? Pasa por una serie de cosas, pero fundamentalmente dar vuelta. Y ahí yo entiendo sí que es frente al status quo, o sea, la situación actual, es la idea más subversiva que se pueda pensar, ¿verdad? Dar vuelta al país, pensarlo al revés, o sea, repensar todo de otra manera. Es muy difícil este tipo de opciones cuando uno está solo o cuando lucha solo. Bueno, vamos a precisar gente, así que las estamos esperando. Yo no pienso irme a quedar acá y voy a luchar, voy a construir el país del futuro. Y entonces yo creo que va por allí. Esto como para mostrarles como el paquete de cómo fuimos procesando nosotros también el tema de la memoria audiovisual del pasado reciente y también cómo fuimos tomando de estas imágenes del pasado y de estos audios del pasado, como estos discursos de Pérez Aguirre, elementos para pensar el presente y pensar en la situación en la que estamos hoy. Al día de hoy, en realidad, el laboratorio de preservación audiovisual tiene una cuenta pendiente con Gesta y con todos ustedes, que es la de tener un catálogo propio. Tenemos una base de datos que está obviamente inserta como la base de datos del Archivo General de la Universidad, donde ustedes es archivosdocumentales.udelar.edu.uy, donde cada una de las cosas, cada uno de los archivos que nosotros recuperamos, ustedes pueden ver toda la información allí, desde los años 60 hasta lo que se recuperó del periodo de la década del 80, pasando por lo que hoy estamos pudiendo rescatar también del periodo mismo de la dictadura. Lo que es cierto es que todavía, como de repente tienen otras universidades que ya tienen su catálogo propio, estamos procesando ese catálogo y la idea es el proyecto en el que estamos al momento. Es decir que ustedes, para poder ver visualmente y acceder a todo lo que hemos recuperado, salvo las cosas que están protegidas por derecho de autor, que ahí
ponemos un tráiler y hay que hacer la solicitud formal para verlo en el laboratorio, lo pueden ver a través de una lista de reproducciones que hicimos en nuestro canal de YouTube, que se llama Archivos Audiovisuales y Derechos Humanos, donde aparecen el conjunto de cosas de muy distintas épocas, claro, sin un catálogo, sin un buscador, digamos, pero ustedes acá en esta lista tienen desde todos los audios, audiovisuales y demás que recuperamos, de muy distintos periodos. Que vamos a ver ahora un fragmento, fue producido por la Cinemateca del Tercer Mundo. La Cinemateca del Tercer Mundo fue una organización de cineastas que venía de una trayectoria anterior, desde mediados de los años 60, un poco jóvenes, cineastas radicalizados, que obviamente entran en conflicto tanto con la institucionalidad universitaria como con los distintos espacios donde a nivel político se habían nucleado, porque como muchos jóvenes de esa época se radicalizan, toman opciones, se pliegan a las opciones de mayor radicalización política de la época, como puede ser justamente la guerrilla armada a través del MLN, y crean lo que llamaron la Cinemateca del Tercer Mundo, ya en el año 69, pero muchas de las películas que difundieron son películas anteriores. Y esta Cinemateca del Tercer Mundo produce, sobre todo, si nosotros lográramos, en esta tesis mía de doctorado yo como que hice un paneo de su archivo, es un archivo que cuenta con casi 100 latas que se recuperaron a partir como de estos anónimos que fueron guardando durante la dictadura, cuando ya todos los miembros de la Cinemateca estaban o presos o exiliados o clandestinos. Las latas empiezan como a disgregarse por distintas casas, distintos galpones, y cuando uno de ellos, Mario Yaco, que era como el archivista de la Cinemateca del Tercer Mundo, vuelve del exilio, la gente que... Él no dice los nombres, creo que para protegerlos a los que guardaron las películas, él se instala en una casa en Santiago de Chile, y las personas que habían guardado estas películas empiezan a traerle sus latas, las latas que habían guardado, y digamos que si en las fichas y el catálogo que la Cinemateca del Tercer Mundo había hecho entre el 70 y el 71 contabilizamos un volumen de aproximadamente 120 latas, podemos decir que a través de ese trabajo se recuperó cerca del 70% de las latas. No hemos podido digitalizar todas esas latas. Son bastantes decenas. Entonces él junta todo ese material y hace un proyecto con Manuel Martínez Carril para ver si consiguen fondos de la UNED, de Naciones Unidas, para recuperar esas latas. Y en ese contexto, a mediados de los 90, las latas pasan todas al depósito de Cinemateca Uruguaya en el kilómetro 16 de Camino Maldonado. Ese archivo representa mucho una organización que filmó mucho, pero que rápidamente, imagínense, en el 72 se declara el estado de guerra interno, se desarticula el MLN y con el MLN se desarticula la Cinemateca del Tercer Mundo también. O sea, los allanamientos a los locales de la Cinemateca del Tercer Mundo que podemos relevar a través de, por ejemplo, de los informes de la policía de la época, son en el año 70, en el año 71. Ellos mismos, cuando yo les mostraba estos informes de allanamiento a los locales, no recordaban que la represión a la Cinemateca hubiera sido tan temprana. Se fundan en el 69, filman, recopilan, y ya en septiembre del 70 es el primer allanamiento al local. Y entonces muchas de estas películas, que no necesariamente eran las que ellos proyectaban como cinema, cuando iban a proyectar traían las películas de Ilcaic, de Cuba, de Argentina, La Hora de los Hornos, pero estas filmaciones como la que vamos a ver ahora, que ya realizan, por ejemplo, en el 73, estando clandestinos, son brutos de filmación que configuran imágenes sobre las cuales quizás ellos hubieran querido hacer una película, pero no que configuran una película hecha por ellos. Esto también hace que muchas veces los productores de estas películas, que hoy ya son súper veteranos, pero que son... ¿Qué? Bueno, no, pero que mantienen un espíritu muy juvenil,
Y en ese espíritu muy juvenil, obviamente que existe siempre la expectativa de poder terminar aquella película que los militares no te dejaron terminar, cuando se recupera el archivo. Entonces a veces nos preguntan por qué los materiales no están más disponibles, y un poco tiene que ver con esto también, con el respeto, y yo creo que es otro factor que es importante tomar en cuenta a la hora de trabajar en la recuperación del patrimonio audiovisual, el respeto a los creadores, ¿no? Que es algo que, bueno, ay, pero ¿por qué no está todo disponible? No, si lo venís a ver a sala lo puedes ver, pero nosotros respetamos la visión del creador, y si ese creador prefiere no difundir su material porque tenga la edad que tenga, tiene la expectativa de terminar una película que quiso hacer a los 20 años y no pudo, me parece que es de orden respetar esa sensibilidad y tomarla en cuenta. Entonces, bueno, pero esta, sí, esto son las filmaciones. Es interesante saber que varias fuentes de época nos muestran cómo ellos están trepados de Cine Rex en 18 de julio, filmando la manifestación del 9 de julio, y las anotaciones que se realizan muestran cómo la gente estaba asustada pensando que eran tiras de la policía filmando. Ellos ya están clandestinos en ese momento, les prestan unas cámaras de la universidad y filman la manifestación del 9 de julio. Y otras cosas, pero vamos a ver un poquito, porque igual me interesa después que vean estas imágenes en otro contexto. El día 11 de la huelga general del 73, el 9 de julio, se hizo una gran manifestación a las 5 de la tarde por 18 de julio. En realidad también era un momento complejo de la huelga general porque fue un momento de muchas negociaciones. En favor de saber si la huelga iba a ser una huelga también de poder revertir las condiciones de los militares fascistas en el poder, o si iba a haber la posibilidad de quebrar las posiciones fascistas dentro de las Fuerzas Armadas para ir a un movimiento de carácter insurreccional. Eso se debatió en esta etapa. Pregunta, capaz que nada que ver, pero el documental de José Pedro, ¿tiene imágenes de esto? Sí. Me parece correcto. Ahora está haciendo una remasterización y va a poner las imágenes en alta definición que están ahora, y también las entrevistas que tenía, que estaban en formato magnético, que las digitalizamos. Como que lo que van a sacar ahora en TV Ciudad es como una remasterización con estas imágenes. Está buenísimo. El 9 de julio es un día muy importante para la historia del Uruguay. Después nos persiguieron. ¿Qué? Después nos persiguieron. Sí. Porque es realmente el día en donde queda claro que el golpe va a ser fascista. Inclusive, o sea, si nosotros vamos un poquito más para atrás en esta reflexión a 50 años del golpe de Estado, existía en muchos sectores de izquierda la expectativa de que en Uruguay podía producirse lo que se llamaba un golpe peruanista, o sea, un golpe de militares que buscaban también una perspectiva social de transformación y de oposición a la oligarquía de la época, digamos. Realmente en este momento se dan las negociaciones o sea, Sereñi cae preso en este momento justamente porque los militares progresistas pierden, digamos. Y es algo que de lo cual a veces se habla poco, pero me parece que a 50 años del golpe está bueno pensarlo. Las fotos que se han recuperado del 1 de mayo del 73 de la propia CNT, o sea, de los sectores, de los principales sectores de izquierda de Uruguay, tanto a nivel del Partido Comunista como del Partido Socialista, todavía ponían, todavía aparecían las pintadas, como en Portugal, gobierno popular, ¿no? Había una expectativa, porque también la izquierda estaba pensando en estrategias de transformación de la sociedad, y una estrategia es organizarse uno y armarse uno, como hizo el MLN, y otra estrategia puede ser tratar de tomar las organizaciones que pueden ser coercitivas frente al poder político y usarlas en tu favor, digamos. Es un tema muy delicado,
Pero sin duda me parece que a 50 años del golpe, me parece que volver a mirar el 9 de julio es importante porque cuando salieron corriendo es porque quedó claro que había que salir corriendo. Y bueno, filma también uno de los mártires de la huelga general, que es Ramón Peré. Pero esto es un bruto de filmación y me parece importante señalar en ese sentido, verlo desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de alguien que filmó, pero que ya no estaba en condiciones de decir sus palabras frente a lo que estaba filmando, o sea, de montar su película. La segunda película que tenemos sobre la huelga general es una película que hizo Pucho, que en realidad también la termina de montar en el exilio, digamos. Ferruccio Musitelli se lleva, filma y se lleva las cosas, las guarda. Él filmaba también para, que era una empresa como de industria cárnica, ¿no? Sí, hacía filmaciones, él trabajaba mucho para agencias internacionales o para alguien que vivía de lo que le pagaban filmar esto. Y entonces cuando filmó unas propagandas, no sé qué, de carne enlatada o algo así, y en las latas tenía las cosas que mandaba, y con esas mismas latas entreveró las cosas que había filmado de la huelga general, y eso es lo que le permite, cuando se lleva las latas de la carne enlatada, creo que era una propaganda de carne enlatada, no me acuerdo bien, pero se lleva las filmaciones de la huelga general a Alemania y a Italia, o sea, hace como una triangulación, y ahí en el exterior es donde él logra editar esta película tal como nosotros la vemos ahora, porque mucho tiempo esas imágenes estuvieron en el exterior, inclusive él tenía por un lado, no tiene el sonido perdido, como cada anotación que nosotros hacemos en estos pequeños carteles, yo también la reivindico como parte de nuestro trabajo de memoria, porque él se llevó el sonido, y bueno, y la persona que guardó esto en Alemania, y hubo otras partes que se guardaron en Italia. En realidad el sonido no se ha logrado volver a ubicar. Todavía no estaba montada la película y no estaba compaginado la imagen y el sonido. Igual él logra montar algunas de estas imágenes, y en realidad ese montaje, además de utilizarse como imágenes obviamente de difusión y de denuncia de la situación que estaba pasando en Uruguay y en el exterior, o sea, fueron muy utilizadas como imágenes de denuncia desde afuera de lo que estaba pasando en Uruguay. Él también, en la década del 80, envía estas películas junto con otras a Alexis Hinz, un uruguayo que estaba en España haciendo un documental sobre, se llamó Crónicas del Exilio. Son como 3 horas que son de compaginación de imágenes de archivo, donde mucho de lo que se ve en Crónicas del Exilio son estos archivos que habían sido producidos en la etapa anterior. Y bueno, inclusive Fucho se lo manda con una carta diciendo: tú vas a producir la película que nosotros hubiéramos querido hacer y que no pudimos hacer para que el mundo sepa lo que está pasando en Uruguay, ¿no? Y después Alexis se la vuelve a entregar, y en realidad en ambos casos, tanto en esta como en otra película que él produjo también, en esta misma secuencia de lo que él se llevó y terminó editando en el exilio, ambas fueron con el apoyo justamente del sindicato de la construcción, del Zunca, por eso está el logo del Zunca, porque la financiación para hacer estas filmaciones vino de allí. Y de hecho los hijos se lo donaron al archivo del Zunca. El Zunca fue el que gestionó todo para que digitalizáramos la película. Y acá sí ya es una película que está montada por todo esto que yo les estoy contando, que no vamos a ver completa tampoco, pero que yo quería como contarles el contexto, porque justamente lo que sí vamos a ver completo, ahora para finalizar la charla, es uno de los últimos trabajos de estudiantes que andan por ahí. Les pedí autorización también para mostrarlo acá, porque en realidad no está 100% terminado, pero sí me parecía interesante que ustedes vieran, bueno, en el 2023, estudiantes que se proponen analizar el tema de los 50 años del golpe a través de sus ejercicios
de realización como estudiantes y que usan este volumen gigante de imágenes de archivo que cuando lleguen a su casa capaz que se ponen a ver el canal y pueden bichar. Me pareció interesantísimo cómo yo misma al ver lo que ellos habían hecho digo, pero ¿y esto? La cantidad de cosas que han salido en este último tiempo, pero también con un enfoque que es un enfoque de ellos, que tiene un componente claramente de, bueno, ¿qué hemos logrado finalmente en este periplo que les conté transmitir a las generaciones para que obviamente esto de la memoria audiovisual sirva para aproximarnos al pasado y tratar de entenderlo, ¿no? Bueno, acá obviamente que Fucho estaba mucho más próximo al Partido Comunista, en las imágenes de la huelga general y en su discurso incluye el allanamiento y el asalto a la 20, que en realidad es anterior, pero entonces hay una construcción que está como mucho más vinculada a... en el primer caso no hay discurso, pero en el caso de Fucho claramente es un relato que es este relato que hoy es muy potente en la memoria social dominante, que es la CNT ya tenía definida la huelga general, ¿no? O sea, contra el golpe de Estado, la huelga fue una huelga que lo fue en defensa de la democracia, no digo que no, pero que también comporta una cantidad de debates desde el punto de vista ideológico acerca de a dónde iban a ir a parar estos proyectos de cambio social, y que bueno, y que a veces es difícil de retomar porque en realidad son proyectos que fueron aplastados por la dictadura, ¿no? Y el relato de Fucho, si ustedes se ponen después a volver a ver la película, está muy fuertemente cargado de esta memoria cultural que hoy por hoy es bastante más conocida y repetida y la tenemos como más introyectada en nuestra forma de reconocer este pasado como un pasado propio. Pero no les puedo mostrar toda la película porque aparece el trabajador, los mártires de la 20, ¿no? O sea, todo el relato previo a la huelga general es un relato que está muy cargado de esta idea como de construcción social de una resistencia a la dictadura, y muy poco atravesado por los conflictos ideológicos que estos grupos que resistieron a la dictadura tenían en ese momento también, y que en algún punto también explican varias de las condiciones que permitieron el avance del autoritarismo. O sea, la famosa falta de autocrítica que es importante analizar, me parece, a 50 años del golpe de Estado, para poder transformar la realidad. Mírenla, el final es impresionante como Fucho muestra la gente derrotada, la derrota de los trabajadores. Es una escena a mí es tremenda, o sea, hay que volverla a mirar desde esa perspectiva, porque es muy dura la película. Una cosa que es buenísima de las películas de Fucho, que es la presencia de colores. O sea, en general tenemos una memoria de esta etapa como hablando de este tema también, de la derrota y de la persecución y de la consolidación del autoritarismo como discurso dominante, ¿no? También tenemos una memoria audiovisual de esta época en blanco y negro. Nos parece que el mundo fue en blanco y negro y muchas imágenes de Fucho son en color, y entonces a mí me parece interesante volverlas a mirar desde esta perspectiva, de poder entender qué había de color en esta época, y qué había como de proyectos que podían estar en debate, y que sería necesario volver a analizar con transparencia y desapego para ver qué tomamos de eso, que en definitiva quedó aplastado, ¿no? O sea, no es que... Como que el color le da vida. Sí. Pero está bueno encontrar imágenes en color para también que mute nuestra memoria audiovisual del periodo. Esta sí, pero no solo la color. Y después se
Bueno, la grabadora me parece increíble. Están escuchando cosas que les están llegando de información, ¿no? Está bueno volver a mirarlo, ¿no? Porque nosotros tenemos una perspectiva muy idealizada y hay que entender que después de esto hay presos, hay torturados, hay desaparecidos, hay organizaciones enteras ilegalizadas, hay un régimen que se impone y que a veces nos dicen, pero ¿y dónde están? Y no hay más imágenes que respondan a esto porque fueron censuradas. Y se vieron en el exterior, pero después no se volvieron a ver más en Uruguay. Entonces, una vez que las volvemos a ver, para muchas personas, cuando en el 2017 estrenamos las películas, no habían visto esas películas por muchísimas décadas. Y recordaban los sonidos, recordaban la música, en La selva hay mucho por hacer, la cantaban, ¿no? Simplemente traté de compartirles en esta charla, que espero ahora que podamos tener un intercambio, este recorrido que nos deja en este lugar a medio siglo del golpe de Estado, donde este pasado, si bien ya no es reciente, cuando se hace presente es bastante traumático todavía. Entonces, felicitaciones, Isa, porque la verdad que tuvo muchísimo recorrido. Yo formo parte del grupo con Pablo y Georgina también, de que Isa se refería al inicio, y la verdad que cuando vos contabas que ya pasaron 10 años de esto de meter las manos un poco en el archivo y buscar con esos sistemas de antes y analizar películas en aquella calidad que teníamos, bastante mala, por cierto, bueno, muestra, no sé, esa optimista frente a lo que se puede lograr en relación a tener más imágenes del pasado y a recuperarlas. Uno tiene un poco de ansiedad a veces como atrás con el archivo, porque obviamente nosotros historizamos la imagen, ¿no?, materialmente, y después, bueno, eso se resignifica, como por ejemplo en estos otros trabajos, pero que en realidad es la idea, ¿no?, el propósito de que puedan circular para ser resignificadas. La abundancia de imágenes, ¿no?, nos permite pensar diferente el pasado o no. ¿Qué cosas tenemos que saber para que la abundancia de imágenes, ¿no? Yo creo que ahí Gesta ha logrado, por ejemplo, en el periodo previo, un poco las imágenes de los 60 eran como un paquete, ¿no? Eran un paquete homogéneo de gente que había filmado, ¿no? Y ahora sabemos que había disputas simbólicas entre los grupos, o sea, esto que yo intenté mostrarles a través de la Cinemateca del Tercer Mundo y Ferrucho, son dos formas diferentes de abordar ese momento que tienen que ver con posiciones en el campo diferentes, o sea, se arma un campo, no es todo igual, ¿no? Y eso no quiere decir que no haya como solidaridad entre ellos, que no sean una generación, ¿no? Pero hay disputas que hacen que esa memoria no sea toda igual, ¿no? Que esos archivos que produjeron, que esos discursos que generaron no sean todos iguales, ni respondan como a un mismo lugar de enunciación. Entonces, que exista esa diversidad me parece que va a ayudar muchísimo a aproximarnos de manera diferente al pasado. Eso es como algo que trato como de pensar. Sí creo que si fui demasiado optimista, voy a dar mi cuota de pesimismo, que es justa, de que bueno, de que muchas de las cosas con las que ustedes después visualizan imágenes recuperadas fueron hechas a través de una institución como la Universidad de la República, que no tiene recursos, cuyos los salarios de la gente son re bajos, la infraestructura es muchísimo más precaria de lo que debiera ser,
las condiciones no son las adecuadas y sigue sin haber una política de Estado que reconozca el patrimonio audiovisual y la necesidad de cuidarlo y de que permanezca. Eso seguimos como en una situación bastante similar a como cuando empezamos, digamos. No hay todavía un reconocimiento por parte del Estado de esta necesidad, y todo el periplo de la mediateca de Ronnie Melzer y todo, yo creo que tiene que ver con que pasan esas cosas, digamos. No estamos, en otros países se han consolidado centros de preservación del patrimonio audiovisual, con programas específicos, presupuestos propios, locales adecuados para cuidar el patrimonio y también para tener recursos para recuperarlo. En Uruguay nos hemos manejado mucho con la sapiencia, el expertise y la investigación, digamos, como una herramienta. Si la información es poder, la investigación yo creo que también tiene que empoderar a los que no tenemos el poder económico para hacerlo de otra manera. Pero creo que el contexto de fabricación de este patrimonio es ese, y igual me parece que no hay que bajar los brazos en relación a reclamar una política pública con respecto al tema. Digo, nada de esto sustituye una buena política pública que debiera haberla y no la hay. Una sensación de que, bueno, obviamente cada generación no vuelve a contar la historia, y me da la sensación de que la incorporación de todos estos más otros materiales, porque estamos hablando de un periodo específico y de una temática bastante específica, hace de que, no, les digo, me da la sensación, uno cuando leía en los años 80, 90 historia del Uruguay, las fuentes eran todas escritas. Entonces me da la sensación de que no solo con la incorporación de estas imágenes o de otras imágenes, pero la incorporación de imágenes va a permitir que la nueva mirada de la nueva generación considere otros elementos. Porque vos decís, bueno, pero está bien, ¿y qué pasó con el cine después del golpe de Estado? ¿Qué más hubo? ¿Qué se hizo en los 70? ¿Hubo o no hubo? Estaba bravo, tenías que... No, sí estaba bravo, pero de repente cayó un archivo del Cristo, ¿no? Sí. En el medio, te digo porque son las cosas que... En el medio de... yo trabajo en el laboratorio también, y caen cosas. Y una de las cosas que cayó es el Cristo, que era de... Sema. Sí, de Sema. Sí, Cristo de Sema, ¿no? Entonces dice, Dios, tenía las cosas de él en la casa, no sé qué, de Sema, como todo, ¿no? Porque llegó con eso, se lo dio a una compañera, no sé qué, como un Rollito Super 8. Rollito Super 8, película hecha a principios de los 80, ¿no? Un poquito después, que la habían hecho casi la primera generación que no pudo terminar de estudiar en la escuela de Cinemateca que había reempezado en el 75-76. Película que ellos consideraban perdida. Absolutamente, que sabían que no sé qué, no sabían ni dónde estaba. ¿Cómo llegó a una bolsa de tata en la casa del Cristo? Ni el Cristo lo sabe, tal cual. Entonces cayó, ¿y vos qué haces? Y tal, la telecinada, a ver lo que hace, llamás a la gente te agradece enormemente. Y dice, una película Super 8 fuera totalmente del circuito, porque no era Sema, no era los otros que hacían Manito Feliz, no era Cedor, eran estudiantes que habían quedado colgados, que eran estudiantes, uno era, no me acuerdo el nombre, pero uno era Roldós, que era medio estudiante de literatura, el otro no sé qué, y el actor principal era... la empresa no perdona un momento de locura. Calcaño, un joven Calcaño que era además una ficción en Super 8, como el cuento El hijo de Horacio Quiroga. Entonces, ¿y qué se hacía de cine? No sé qué se hacía, pero eso se hizo y apareció. ¿Y dónde estaba registrado? En ningún lado. Lo tenían visto en su casa de Solimar. Para reconstruir nuestro pasado reciente, de la intervención que hacía el compañero ahí sobre versus el texto un poco y las nuevas generaciones. Hace un par de semanas en el Centro de Estudiantes de la FIC
organizamos un cineforo que proyectamos el cordón de la vereda del SEMA, y lo que surgió un poco es qué potencial que tiene el cine para acercarnos a historias comunes, ¿no? Y en ese sentido, con esa película en particular, lo que reflexionamos un poco es cómo a veces conectamos con el pasado reciente a través de los grandes relatos, ¿no? Y las grandes figuras, y eso a veces genera una distancia, ¿no? Porque poco más que eran superhéroes. Y nosotros nos sentimos como... Claro, pero digo, no digo que no haya un montón de heroísmo en todo lo que hicieron, pero a veces capaz nosotros nos sentimos como, nosotros no podríamos hacer eso. En cambio, quizás viendo una película y viendo cómo, no sé, agarraban a alguien en la calle y entrevistaban y le hacían preguntas sobre impunidad, o se encontraban un grupo de gurises que estaban sentados en el cordón de la vereda y contaban que jugaban a ser militares y que uno era gabazo, ¿no? Como que uno se va dimensionando cómo permeó eso en las personas comunes como nosotros, ¿no? Y en ese sentido sí creo que hay una ventaja del documental, diría en específico, porque la ficción a veces, no quiero tener ese lugar lo he visto patente a través del documental con esa película y nada de eso. Marc Ferro en los 60, cuando arrancó todo esto, directamente decía, el cine es una contrahistoria, ¿no? Y creo que nosotros consideramos que es un discurso, igual que la historia, ¿no? O sea, entonces, por eso, capaz que está buenísimo, los jóvenes está buenísimo, yo siento que a veces me envejecí, pero, es verdad igual que creo que el cine y la fotografía también, como que el contacto, la memoria audiovisual, el sonido, el contacto directo con el pasado tiene que poder movilizar, cosas que claramente no hemos podido movilizar, porque si estamos en estos, ¿no? O sea, han sido días muy removedores también. Yo la verdad que confieso que esta charla me cayó como en un momento que digo, han sido días removedores, o sea, estamos esperando saber si se ubicó a una persona que estaba desaparecida, hubo un acto importantísimo en el Parlamento, o sea, han pasado cosas espero que lo que está pasando estos días y el patrimonio, que logren movilizar. Que estas cosas hoy nos hacen reflexionar sobre el distinto valor de verdad y de prueba que tenía en ese momento la imagen y que hoy prácticamente no tiene ese valor, ¿no? O sea, en ese momento realmente ese registro que Mario Stanner siempre habla del tiro que pega la policía en frente a Facultad de Arquitectura, tenerlo filmado, una imagen, era un testimonio, o sea, era un testimonio de que eso sucedía, o sea, realmente tenía un valor muy importante y es un valor político de la imagen, y hoy es una reflexión, ¿no? Porque hoy ya no tiene, o sea, ahí desconfiamos de las imágenes, no son tan... Hoy le borran las pistolas en el té. Claro, o sea, y esa es una reflexión interesante de ese momento y de por qué el cine era un instrumento de mucho poder político usándolo, ¿no? Así como había que subirse a la azotea para filmar eso y también para reorganizar la narración de lo que estaba pasando, ¿no? Es como la respuesta que tuvieron este grupo de personas o reporteros o cineastas que de alguna manera era responder a la situación contando de otra forma, ¿no? Y había que narrar distinto, ¿no? O sea, había que contar eso de otra manera. Un poco, bueno, es la reflexión de hoy que uno ve este cine y digo, bueno, ¿cómo nos estamos contando hoy, sobre todo la cuestión de la calle, que me parece que en estas películas la presencia en la calle, ¿no? A través de imágenes y sonidos, ¿no? Como que es tan poderosa en este archivo. Nosotros conservamos la Nagra, sí. Porque la primera tecnología que hubo en Uruguay para hacer sonido sincronizado la tuvo la Cinemateca del Tercer. Curiosamente, la organización digamos, más contrahegemónica tuvo la primera tecnología para reproducción de sonido sincrónico que la tenemos guardada en el laboratorio porque Mario Jacob nos la dio. Un día tenemos que hacer el museo, pero... después lo otro es lo del grupo, ¿sabés qué? Capaz que esto es un detalle de Handler cuando vio
Cuando, de la misma manera que Baña dijo, uy, se ven las caras, tal con los grises, empezaron a identificar a todos los que están haciendo piedra, pero además son todos muy conocidos, después cuando te dicen quiénes son, ¿no? Los empezás a ubicar. Pero Mario estaba mirando así, hay una foto que está buenísima, que está, no sé si le hizo Nacho bien, y Mario dice, se ve el humo de la pistola. Está muy bien hecha la digitalización. Pero para el tipo era que se ve claro, porque después, claro, cuando lo ves, y en ese sentido, yo no me daba cuenta, yo dije, porque es muy rompepelota, Mario, ¿no? Digamos, bien, es un crack, es un fenómeno, me dice, pero ¿qué importa justo este detalle? Y ahora entiendo con lo que vos decís, qué era lo que le importaba. Era la prueba efectiva de que se estaba disparando el arma, ¿no? Porque era un mito mínimo, que claro, ninguna otra digitalización había visto. Cuando la vi ahí, dijo, nos quedamos con eso es lo que quería ver. Estas películas, o mucho del trabajo de digitalización que se ha hecho, circularon fuera de Uruguay. O sea, eso es muy importante porque esta manera de filmar, esta idea del cine, todo eso está pasando a nivel global. Y las películas que hemos comprobado con la investigación tuvieron una circulación en América Latina, pero también en Europa, en otros espacios que se fueron creando justamente como instrumentos de interacción política a nivel internacional, de películas que hicieron los estudiantes, a películas que hizo Mario Handler, que estaban mostrando lo que estaba pasando en Uruguay en ese momento, en otras partes del mundo. Por eso el cine realmente funcionó y creo que hay que pensarlo sobre todo a nivel del colectivo que mencionó Isa, que es la Cinemateca del Tercer Mundo, como que tuvo una proyección, o sea, duró poquito en su vida, pero sus integrantes enloquecieron, tuvo una proyección más fuera de Uruguay, que fue muy importante para la región incluso, ¿no? O sea, un protagonismo. Total, sí, yo siempre cuento que una de las formas de poder, porque en la selva hay mucho por hacer, uno de los grandes temas es que perdió mucho el color. Entonces, para poder volver a reconocer el color de la selva, una de las es una animación, ¿no? Que fue hecha con fondos de crayola, y las imágenes de la selva, para que vean cómo estas películas fueron un instrumento de las campañas que se hicieron desde el exterior para denunciar la dictadura uruguaya, se usaron varios de los fotogramas se usaron para hacer almanaques de Amnesty Internacional. Entonces el almanaque mantiene mucho más el color que la película cromogénica. Entonces el recuperar las imágenes que fueron impresas en el almanaque nos permite conocer un color que en la película ya se desvaneció. Digo que también esta resignificación de esas películas a través de otras cosas, ¿no? O sea, yo siempre digo que pero el militante de los 60, su pack de memoria es un volante de la FEA, una copia de Me Gustan los Estudiantes, ¿no? Y un almanaque de Amnistía Internacional. O sea, si tenés eso, ¿no? Es como que tenés tu pack 60s memory, ¿no? Está presente eso, claro que sí. De hecho, por eso Me Gustan los Estudiantes es de las películas que más copias se hizo. Que el propio Mario dice, yo nunca me imaginé, había hecho como 2 copias para tener para circular, y después empezaron a pedir copias, que cuando hicimos el trabajo de digitalización, copias, que además el fílmico está muy rayado, que es un síntoma de que la película fue muy proyectada en cines y en proyectores que estaban como mal cuidados, en un comité, en una organización. O sea, es como el rastro ese también es un rastro de la película en 16 milímetros, de mucha copia, es el rastro de una película que fue proyectada en lugares, ¿no? Y bueno, y estaba, porque nosotros sabemos que en el catálogo de la Cinemateca del Tercer Mundo que se hizo en los 70 estaban la copia máster, que estaba entre las latas que recuperó Mario Jaco, pero también sabemos que hubo una copia en 35 milímetros de Me Gustan los Estudiantes, y esa no se recuperó. Que también, que lo mismo pasa con Como el Uruguay no hay, con otras películas, esa pretensión de hacer ampliaciones a 35,
Podríamos seguir hablando toda la tarde, pero creo que ya está. O sea, está en ellos la idea de generar recursos, generar recursos para el proyecto de la transformación social, a través de decir, o sea, ponerle el manto ideológico que quieran. Pero hay una idea de fortalecer y de ampliar el proyecto, yo creo. Pero nos vemos en otro momento.